Muchos investigadores y extranjeros han sido durante mucho tiempo preocupados por la pregunta ¿dónde está exactamente el infierno?, que durante 2000 años asustara a los creyentes. La investigación en esta dirección llevada a cabo por muchos, pero más avanzado, tal vez, los especialistas del Instituto Internacional de Teología, que se encuentra en Florida. Para empezar, los científicos leen cuidadosamente la Biblia, y más precisamente Apocalipsis 21.8. No en blanco y negro que estaba escrito lo siguiente, pero a los temerosos e infieles, y a los malvados y asesinos, y a los amantes y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, la suerte de ellos será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Los científicos empezaron inmediatamente a hacerse preguntas como, ¿dónde puede haber un lago de azufre fundido? Si existe, entonces la temperatura del entorno, es decir, del infierno, debe corresponder al punto de ebullición del azufre. Si es más baja, el azufre se solidificará, y si es más alta, se vaporizará. La conclusión era obvia, el calor del infierno corresponde a 444,6 grados centígrados. Al fin y al cabo, esta es la temperatura a la que hierve el azufre. Con la ayuda de cálculos matemáticos y fórmulas físicas, los investigadores calcularon que una temperatura tan alta solo puede mantenerse en las entrañas de la Tierra, y más concretamente, a una profundidad de 14.4 kilómetros. América o Tayikistán. Tras esta sensacional declaración, incluso ciudadanos alejados de la teología se sumaron a la búsqueda del infierno. El director del Instituto Italiano de Fenómenos Paranormales, el profesor Giuseppe Scacchi, concedió una entrevista a los medios de comunicación locales, en la que afirmaba que llevaba muchos años estudiando este asunto y, según sus últimos datos, el inframundo se encuentra en las cordilleras americanas. Los periodistas se negaron a creer en la palabra del profesor. Es, por supuesto, un hombre de ciencia, pero su declaración parece muy poco creíble. Giuseppe Scacchi no lo dudó y proporcionó al incrédulo público registros de ecosondas, con ayuda de los cuales el personal del instituto supuestamente grababa en las entrañas de la Tierra sonidos parecidos a gemidos de personas. El público se mostró escéptico ante las grabaciones, considerando que la base de pruebas era débil. Y podía ser de otro modo. Hoy en día, con la ayuda de ordenadores y otros equipos milagrosos, es posible falsificar cualquier grabación, ya sea la voz de Dios o la risa de Satanás. Otra ubicación del infierno ha sido descubierta por investigadores en Tayikistán. Allí, a orillas del río Bax, hay un misterioso montículo formado por enormes rocas. Los científicos llevan muchos años discutiendo sobre su antigüedad. Algunos dicen que este montículo de 8 metros de altura fue construido por los guerreros de Alejandro Magno, cuyo ejército pasó por aquellos parajes. Otros aseguran que el montículo es mucho más antiguo. Sea como fuere, los lugareños afirman que bajo el terraplén se encuentra la entrada a un ardiente inframundo, del que a veces emana humo negro y olor a azufre. La teoría de que el infierno se encuentra bajo la fosa de las Marianas también tiene muchos admiradores. Hasta ahora, solo una persona se ha sumergido hasta el fondo del punto más profundo del globo, el estadounidense Don Walsh. La inmersión, que duró unas 5 horas, finalizó a 10.918 metros. Pero, por desgracia, no encontró indicios de que allí estuviera el inframundo. Quizá porque no pudo superar otros 76 metros hasta la preciada marca de 10.994 metros, el fondo mismo de la depresión. Las pretensiones infernales de Turkmenistán están mucho más justificadas. Las auténticas puertas del infierno se encuentran cerca de la pequeña ciudad de Darbaz. Pero su origen no es divino, sino de lo más artificial. Hace 35 años, los geólogos empezaron a perforar pozos en busca de gas. Mientras perforaban, descubrieron cuevas subterráneas. Una de ellas era tan grande que todas las plataformas de perforación y el campamento se derrumbaron. Y como la cueva estaba llena de gas,
estalló en llamas al instante. Y durante 35 años sin descanso sigue ardiendo, dando lugar a rumores de que se trata del infierno. Pero los expertos de la NASA no encontraron el infierno en la Tierra, sino en el Sol. Y fue así, pero los especialistas de la NASA no encontraron el infierno en la Tierra, sino en el Sol. Y el caso fue así. El 9 de agosto de 1973, los astronautas a bordo de la nave espacial Skylab 2 investigaron las erupciones solares con la ayuda del espectroheliógrafo, que anotaba todos los cambios en la película fotográfica. Halley capturó la explosión de enorme fuerza que se produjo en la luminaria. Desde las profundidades de la bola de fuego, a 800.000 kilómetros de altura, estalló una columna de helio. Y de repente, ante los ojos de los estupefactos observadores, la corriente líquida de gas se congeló. Durante 70 segundos, el aparato grabó una visión de pesadilla. En esta columna de fuego aparecían cientos de rostros humanos, torturados en llamas eternas. Durante muchos años, esta información se mantuvo en alto secreto. Pero no se puede ocultar la historia, y en 1985 se publicó en una revista científica estadounidense. 10 años más tarde, el Washington Post informó a sus lectores de otro acontecimiento fantástico. Utilizando un equipo especialmente diseñado y un telescopio para observaciones en radiación infrarroja, investigadores de la NASA filmaron un extraño fenómeno, fantasmas de personas y animales muertos flotando en el espacio exterior. Cabe mencionar que estas imágenes entusiasmaron a científicos, parapsicólogos, funcionarios eclesiásticos y al público en general. Los miembros de la comisión oficial de expertos confirmaron la autenticidad de las imágenes. Y una fuente no oficial en la NASA dijo: hemos sabido por mucho tiempo acerca de la existencia del infierno y los fantasmas. Ya en mayo de 1993, hemos sido capaces de ver estas criaturas en el espacio con la ayuda del telescopio Hubble. Sin embargo, la dirección de la NASA se apresuró a llamar a todo un disparate, y la información clasificada. En 1970, científicos soviéticos iniciaron un ambicioso proyecto para estudiar la litosfera de la Tierra. Por aquel entonces, nadie podía imaginar que el pozo ultraprofundo de Kola daría lugar a la leyenda del camino al infierno. Según la leyenda, en el mismo espesor de la Tierra, a 12.000 metros de profundidad, los micrófonos de los científicos grabaron gritos y gemidos. Los cristianos creen que se trata de una voz del inframundo. El pozo ultraprofundo de Kola llegó a conocerse como la carretera del infierno. Cada nuevo kilómetro perforado traía la desgracia al país. Cuando los perforadores estaban hundiendo el 13.000 millar de metros, la URSS se derrumbó. Poco antes, a una profundidad terrible, que nadie en el mundo había alcanzado jamás, se oyeron sonidos escalofriantes como los gemidos y gritos de cientos de mártires. Y luego, un potente rugido y una explosión en las profundidades. Más tarde, los perforadores relatarían aterrorizados cómo aterradoras entidades incorpóreas salían volando de la mina. Las operaciones de perforación se detuvieron, supuestamente por falta de financiación. Se detuvieron a pesar de que muchos fondos internacionales estaban dispuestos a invertir en el singular proyecto. De hecho, una de las principales razones de la conservación del pozo ultraprofundo fue el miedo. Muchos especialistas no querían trabajar en el yacimiento y se apresuraron a volver a casa.